Very nice. It's one already. Very pretty. There we go. Do we stare? You actually stir it as it's going. I think the video should show leave it on and it'll just pop automatically. I don't think we touch it. I think it'll just happen by itself. Whoa! ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? Yeah, no, red in there. Good color. Yeah, that's not bad. Colors all mixed together is going to make like a purple. Bien, buenas tardes. Si me escuchan, por favor, y si se ve en la pantalla, que me avisen. Se escucha. Bien. Escucha bien, ingeniero. Ya, gracias. Bueno, el que tiene el micrófono abierto, que lo apague, por favor. Bueno, vamos entonces. Vamos a ver en el día de hoy la unidad 3. Espérense que están entrando todavía alumnos. Vamos a ver entonces en el día de hoy la unidad 3, donde vamos a hablar acerca de la información básica que se requiere para el diseño de una red de alcantarillado. El objetivo de esta unidad es que ustedes puedan conocer la información básica que se necesita para llevar a cabo el diseño de la red de alcantarillado. ¿Qué decirle como preámbulo? Que lo que siempre les recomiendo a mis alumnos en esta unidad, y es que cuando no dispongan de toda esta información, pues yo les recomiendo que no hagan el diseño de la red de alcantarillado, puesto de que esta red de alcantarillado funciona por gravedad y todo y cada una de la información que vamos a ver hoy es imprescindible para lograr el buen desempeño de este dispositivo de evacuación de aguas residuales. Bueno, ¿qué información básica nosotros requerimos para el diseño? En primer lugar, cuando nosotros vamos a diseñar una red de alcantarillado sanitaria, es aconsejable efectuar un estudio lo más completo posible de la zona de cobertura para tener conocimiento de todas las condiciones locales. O sea, no podemos pensar en un diseño donde solo nos limitemos a estar sentados en un escritorio. No, es importante recorrer la zona para ver desde la topografía, desde la disposición de las edificaciones, desde que existe, por favor, el que tiene el micrófono encendido, desde que exista o no algún obstáculo que pueda ser atravesado por la red de alcantarillado, como son canales, quebradas, líneas de ferrocarril, etc. Entonces es importante visitar la zona, recorrerla y por supuesto ver todas estas características. Ahora bien, al inicio de los trabajos, se deberán obtener todos los planos existentes de la zona de estudio. Información que generalmente se encuentra disponible en las oficinas municipales y organismos regionales de planificación. ¿Por qué es importante disponer de estos planos o al menos hacer el intento de obtenerlos si es que existieran? Lo que pasa es que si nosotros logramos obtener la mayor cantidad de información, pues los estudios preliminares, lógicamente, se van a abaratar y no le vamos a cargar un doble costo o un costo por algo que ya está hecho al usuario. ¿Qué planos nosotros necesitamos específicamente? La planimetría,
donde esté la disposición de las calles, los manzanos, los lotes, etcétera. Y necesitamos, además del plano planimétrico del área de cobertura, necesitamos el plano topográfico. O sea, un plano con curvas de nivel para saber cómo se comporta la topografía. Esto normalmente uno visita la alcaldía y en esas oficinas municipales de planificación física, si existieran, ellos te lo dan o te lo deben entregar porque lógicamente eso va a facilitar mejores condiciones a la ciudad donde vamos a hacer el proyecto. Ahora bien, de manera general, la información básica que debemos recopilar se puede resumir en dos grandes etapas. En primer lugar, está relacionado con los trabajos que nosotros tendríamos que hacer en el campo. O sea, todo tipo de estudios, mediciones, etcétera, en el campo. Y en segundo lugar, una vez que ya hayamos agotado la etapa de trabajos de campo, debemos entonces comenzar con la preparación de los planos y perfiles que van a ser utilizados en el diseño. Ahora, si vemos la primera etapa de trabajo, que son los trabajos de campo, ¿qué necesitamos obtener del campo? En otras palabras, del área de cobertura. Lógicamente, en caso de que no existiera, necesitamos, en primer lugar, un mapa o un plano, como ustedes le quieran llamar, con el levantamiento planimétrico del área de cobertura, donde deberá incluirse los manzanos, donde deberán incluirse las calles. Si existiera alguna línea de ferrocarril que atravesara el área de cobertura, debe aparecer las zonas de parques públicos, los estanques, los ríos, los desagües, los drenajes y todos los tipos y todos los detalles y estructuras que puedan influir o quedar afectados por la red de alcantarillado. Por eso les decía que este plano planimétrico es fundamental. Muchas veces usted va a las oficinas de planificación, pero como una ciudad es tan dinámica, usted llega a la oficina de planificación y a lo mejor le entregan un plano planimétrico. Pero ¿qué les puede pasar? Que es lo que normalmente ocurre, que no esté actualizado. ¿Por qué? Porque una ciudad es dinámica y las cosas van cambiando muy rápidamente. Por eso es que decíamos que era importante que uno visitara la zona para poder darse cuenta y comparar, bueno, lógicamente lo que le han dado contra lo que existe en la realidad. En segundo lugar, vamos a necesitar un plano de levantamiento topográfico con curvas de nivel, como dice aquí, espaciada cada 50 centímetros, pero lógicamente que hoy en día ustedes conocen que lo que se utiliza es el Autodesk LAN y bueno, pues eso te puede permitir obtener curvas al espaciamiento que tú quieras. Entonces sería de solicitarle cada 10 o cada 20 centímetros el espaciamiento de las curvas de nivel. ¿Por qué? Porque mientras más pequeño sea el espaciamiento, lógicamente más información dispondremos nosotros del terreno donde vamos a diseñar. Debemos saber también las cotas de las superficies de las calles en los puntos de intersección, o sea, donde se intersectan las calles, porque ahí vamos obligatoriamente a colocar cámaras de inspección. Debemos conocer las cotas en los puntos altos y bajos y en los cambios de las pendientes, porque donde hay un cambio de pendiente, pues lógicamente nosotros necesitamos también colocar una cámara de inspección, como vamos a ver más adelante. ¿Por qué necesitamos conocer los puntos bajos? Necesitamos conocer los puntos bajos porque eso nos va a permitir, por ejemplo, en este planito que nosotros estamos mirando hacia acá, fíjense que la cota va descendiendo hasta la cota 397, que es esta zona que está aquí, que estoy sombreando con
mi puntero o esta de 397. ¿Qué significa eso? Que en este sector, que es el punto más bajo que yo tengo en mi área de cobertura, aquí es donde yo tendría que ubicar mi planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque no olviden ustedes que la red de alcantarillado va a fluir por gravedad hacia la planta de tratamiento. Entonces a mí no me conviene colocar la planta en el punto más alto porque si no, no va a llegar por gravedad. Entonces yo siempre voy a tener que fijarme en el plano de levantamiento topográfico cuál es la zona más baja y en esa zona localizar mi planta de tratamiento para lograr que el agua llegue por gravedad a ese punto más bajo. En tercer lugar, vamos a necesitar los perfiles longitudinales por todas las calles. Aquí sí que eso es importante. Todas las calles que estén enmarcadas dentro del área de cobertura van a tener que contar con un perfil longitudinal como vemos acá. Normalmente, miren, esta es la calle 1, aquí está el perfil de la calle 1. Cuando vayamos a la calle 2, tiene que estar el perfil de la calle 2 y así sucesivamente. Normalmente una cuadra tiene 100 metros. Entonces, si la cuadra tiene 100 metros, nuestro perfil va a ser de 0 a 100 metros, que es la calle. Y entonces ahí, ¿qué es lo que me va a dar el topógrafo? Me va a dar cada 15 metros, él me debe dar la cota topográfica que tiene la calle en ese punto cada 15 metros. Y donde existe un cambio brusco de pendiente, si no cayera dentro del rango de los 15 metros, sino que cayera en un punto intermedio, ahí le mando también a que me tome la cota topográfica que corresponde, porque en ese cambio de pendiente brusco, ahí estoy obligado a colocar una cámara de inspección, porque los cambios de dirección en las redes de alcantarillado no se realizan con accesorios, se realizan a través de cámaras de inspección. ¿Está bien? Entonces, este perfil, ¿por qué es muy importante? Porque vamos a ver después que en primer lugar, ya con este perfil, yo siempre voy a hacer coincidir la cota superior de las cámaras de inspección con la cota del terreno. Entonces, ya con este perfil yo puedo saber cuál es la cota superior de mis cámaras de inspección. Pero además, con este perfil ya me indica, después yo voy a venir cuando vaya a diseñar, fíjense que aquí va de izquierda a derecha, entonces aquí le voy a poner una flechita de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que la pendiente va de izquierda a derecha en la calle 1. Y yo cuando vaya a hacer mi trazado, lo voy a hacer como del trazado de la tubería, siguiendo la misma dirección de la pendiente de la cuadra o de la calle en donde estoy. Porque a mí no me conviene ponerlo con pendiente adversa, contraria, porque pues voy a tener que enterrarme mucho y voy a tener muchos costos de excavación. Sin embargo, si yo la pendiente de mi tubería la hago no coincidir, sino seguir la misma dirección de la pendiente de la calle, voy a minimizar los costos en excavación. ¿Está bien? Ahora, en aquellos casos en que sea necesario, se debe realizar un estudio de las zonas adyacentes a la red de alcantarillado. Si es que en dichas zonas se prevé construir una ampliación de la red o la construcción de una nueva futura. A ver, muchas veces suele ocurrir que me dicen, por ejemplo, vamos a suponer que este marco que hay aquí con esa planimetría es la ciudad. Pero por recursos, por problemas económicos, puede ser que me digan, yo quiero que me haga el alcantarillado dentro de este cuadro que está enmarcado con las líneas de color azul. Pero evidentemente al final yo voy a tener que hacer el alcantarillado de toda la ciudad, del resto de las áreas que no están incluidas dentro del área que me están pidiendo al momento. Entonces, puede ser que yo le plantee al que me está contratando, mira, como va a venir la comisión topográfica, de estudios de suelo, etcétera, ¿por qué no hacemos todo el estudio topográfico y de suelo del área completa, incluida lógicamente la que vamos a diseñar,
Pero eso que le va a representar a usted que le va a abaratar costos. Porque si ellos vienen y hacen solamente el área de cobertura que está enmarcada con la línea azul, cuando ellos se vayan y vuelvan otra vez, le van a cobrar por el traslado de todo el equipamiento, por el acondicionamiento de un lugar para poder ellos hacer todo su trabajo. Entonces le va a generar gastos dobles. Eso se puede conversar con el dueño de que está contratando, de la empresa que te está contratando, y explicarle la ventaja que tiene de hacerlo ahora y no una vez que se requiera. Por otro lado, en caso de que por el área de cobertura donde nosotros vamos a diseñar la red de alcantarillado, existiera algún lecho de un río o de una quebrada, que hay muchas ciudades en que hay quebradas que atraviesan la ciudad, o los mismos canales de drenaje, etcétera. Yo necesito determinar en estos puntos de quebrada o de cruces de agua el nivel de aguas normales y el nivel máximo de crecida. ¿Por qué? Porque si cuando yo venga con mi trazado de mi alcantarillado me queda por debajo del nivel máximo de crecida, ahí no puedo atravesar con una tubería, porque cuando venga una crecida me pueden una palizada golpear los tubos y me puede romper la red. En estos casos que vengo por debajo del nivel máximo de crecida, tengo que pasar con un sifón invertido por debajo del lecho del río. Si por el contrario llegara con una cota de mi tubería por encima del nivel máximo de crecida, entonces aquí lo que voy a construir es un puente canal para pasar por encima del nivel, lógicamente, y por el lecho con mi tubería. ¿Está claro? Entonces fíjense ustedes la importancia de conocer el nivel máximo de crecida de dicho arroyo, quebrada, canal, etc. Necesito, además de las estructuras e instalaciones que existen en el lugar, debo determinar qué cosa. En primer lugar, la profundidad de las fundaciones o cimentaciones de la edificación. O sea, qué profundidades tienen, de manera que con las excavaciones que yo voy a realizar de mi alcantarillado, pueda evitar afectación del bulbo de presión de esta fundación, y lógicamente si yo corto ese bulbo de presión con una excavación, se puede producir el deslizamiento de la edificación, poniendo en riesgo su estabilidad. ¿Está claro? Eso, si ustedes se fijan, hay veces que compran 1 o 2 lotes y van a construir un edificio y excavan cerquita a la casa y entonces le tocan el bulbo y la casa se empieza a rajar. Eso por lo menos yo lo he visto mucho aquí en los noticieros. Es muy típico eso. Entonces lo mismo ocurre con el alcantarillado. En segundo lugar necesito saber el tipo, edad y estado de los pavimentos de las calles, ya sea un pavimento rígido o un pavimento flexible. Lo normal o lo correcto sería que si no hay alcantarillado en la zona, no se pavimente las calles hasta tanto no se tenga el alcantarillado. Eso es lo que ocurre en cualquier país planificado, pues, con una cierta planificación, con un respeto al trabajo profesional. Pero acá ustedes saben que la gente mete problemas, que quiero pavimento y quiero pavimento, y hay muchos lugares en que hay pavimento y no hay alcantarillado. ¿Qué problema trae eso como consecuencia? Que si usted pavimenta y después viene a construir el alcantarillado, como va por el eje de la calle, tiene que picar, romper ese pavimento y entonces colocar el alcantarillado y reponer otra vez pavimento, lo que implica doble gasto en la pavimentación. ¿Está claro? Entonces, en caso de que exista, tenemos que chequear qué tipo de pavimento es, si es rígido, si es flexible, y prever en el presupuesto de ejecución del alcantarillado el corte de estos pavimentos según la tecnología que se aplique. ¿Está claro? Porque si no, después yo no lo preveo
y hay corte de, por ejemplo, de un pavimento rígido, entonces si no preveo un monto para ello, pues entonces le va a salir para atrás a la empresa que tiene que ejecutar. ¿Está bien? Y por último, de las instalaciones existentes, debemos verificar la situación de las conducciones de agua, gas, electricidad, teléfono y otros servicios que sean subterráneos, de manera que se puede evitar las conexiones cruzadas a momento de trazado de la red de alcantarillado. Miren, cuando vimos ANI 1, yo les hablé y les comenté sobre esto, de que cada línea de servicio tiene una posición exacta, tiene una ubicación. Por ejemplo, la parte eléctrica y telefónica va por las aceras de las calles. Aquí en Santa Cruz todavía existe tendido aéreo. Porque cuando empezaron a hacer el tendido eléctrico, la ciudad creció, se expandió horizontalmente, no había edificaciones. En las ciudades en que comienzan a aparecer las edificaciones, el tendido aéreo tiene que pasar a ser subterráneo. ¿Por qué? Porque ya entonces, con una edificación, en los pisos que están más cercanos a la altura de la red, pues tienen acceso a poder tocar esa red. Imagínense un tendido eléctrico y que cuántas veces no hemos visto aquí que un constructor se electrocuta porque tuvo contacto con el tendido aéreo. Lo mismo puede ocurrir con las personas que luego, construida la edificación, se vayan a vivir ahí. Entonces, por ello, que ese tendido al final tiene que ser subterráneo, y lo mismo ocurre con el teléfono, que tienen que ser subterráneos. Entonces, ellos, teléfono y eléctrico, van por las aceras de las calles. El gas va entre el cordón de la calle y la acera de la calle. Ahí va el gas. Yo he visto las instalaciones que hacen y bueno, hasta ahora las están haciendo en esa ubicación. El caso de la tubería de agua va a 1 metro del cordón de la calle y lógicamente 80 centímetros de profundidad. Y la de la red de alcantarillado va por el eje de las calles, como vamos a aprender acá, por el método que les vamos a enseñar. Ahora, por qué hay que saber o conocer la situación de cada una de estos tendidos subterráneos? Porque lo que no puede pasar es que yo venga y cruce una tubería de alcantarillado, vamos a suponer con una de gas, y no alerte al constructor a qué profundidad se va a encontrar con la de gas, porque lógicamente si viene con una maquinaria y le mete a la de gas, puede inclusive provocar una explosión y la muerte de personas. Lo mismo pasa con la parte eléctrica. Entonces, para evitar eso, yo necesito saber en qué posición se encuentran las líneas que estén soterradas. Por ejemplo, aquí vemos esta que vemos aquí. Esta es una cámara de inspección de alcantarillado. Esta es una conexión de acometida de agua de alcantarillado y este es el tubo. Y miren, por aquí pasa la tubería de agua. Si yo no hubiese, o si la persona que hizo el proyecto, perdón, no hubiese advertido que a tal profundidad se va a cruzar la de alcantarillado con la de agua, pues con una maquinaria o con un pico podían romper la tubería de agua y bueno, provocar una fuga que no hay necesidad de realizar. ¿Está bien? Bueno, por otro lado, necesitamos conocer la información necesaria sobre el nivel freático. En caso de no existir, se debe verificar. Normalmente, como nosotros vamos a ver más adelante, tenemos que hacer estudios de suelo, sondeos de suelo, y esos sondeos se hacen hasta una profundidad mayor a la máxima excavación que voy a tener en el alcantarillado. Pues entonces yo le pido a la empresa que me va a hacer el estudio de suelo que me diga, en caso de existir, a qué profundidad se encuentra el nivel freático.
¿Por qué? Porque si el nivel freático estuviera a una profundidad menor que la de excavación, me va a pasar lo que ha pasado aquí en esta excavación. Esto que ustedes ven acá es una cámara de hormigón. Se ve que es, ¿cómo se llama esto? Es prefabricada. Y fíjense ustedes cómo la excavación para la zanja, de la zanja para colocar las tuberías, se ha llenado totalmente de agua. Entonces yo tengo que prever en esos casos, en el presupuesto, el equipamiento y los recursos para poder evacuar el agua y que los trabajadores puedan, lógicamente, hacer las instalaciones en seco. La otra información que yo necesito es la información lo más completa de las características del suelo, donde vamos a construir la red, debiéndose hacer sondeo y obtención de muestras a intervalos de cada 15 metros. O sea, cada 15 metros tomo una cota topográfica y cada 15 metros debo tomar una muestra de tipo de suelo. Estos sondeos se van a hacer hasta una profundidad 1,5 metros por debajo de la cota de fondo estimado para las excavaciones o hasta que se encuentre el suelo rocoso. Porque es importante conocer la información más completa de las características del suelo, porque lógicamente no es lo mismo el costo de la excavación de una zanja para el caso de terrenos arcilloso, areno limoso, que hacer la excavación de la zanja para terrenos rocosos. Entonces, dependiendo del tipo de terreno, pues yo tengo que prever en el presupuesto el costo que tiene la excavación. Por ejemplo, en terrenos rocosos, yo voy a tener que utilizar explosivos para hacer el mullido o fracturar la roca, y después voy a tener que utilizar maquinaria pesada para poder extraer ¿qué cosa? Esa fracturación de la roca. ¿Está bien? Como novena información, necesito obtener los datos generales de la localidad relacionados con el clima, con la temperatura, la hidrología, la vegetación y la infraestructura. O sea, tengo que hacer un estudio medioambiental donde yo incluya sobre todo esto el clima de la zona, porque yo tengo que inclusive prever e indicar los meses que son aconsejables para la ejecución de esa obra. Porque no es lo mismo ejecutar una alcantarilla donde voy a tener que hacer excavaciones en época lluviosa que en época de seca. En época lluviosa se me puede llenar de agua las alcantarillas o las excavaciones e incrementar el presupuesto de la ejecución de la obra. ¿Está bien? Y entonces, bueno, todo tiene que ver con esos requisitos. Una vez que ya tengo toda esa información levantada de campo, en los trabajos de campo, entonces voy a la segunda etapa donde ya comienzo la preparación de los planos y los perfiles. Cuando hablo de la preparación de los planos y los perfiles, estoy hablando de los planos de trabajo. O sea, plano de planometría donde esté enmarcada con una poligonal el área de cobertura. Los perfiles, el plano topográfico de esa área de cobertura. Los perfiles longitudinales por los ejes de las calles para todas las calles que comprenden el área de cobertura. O sea, elaboro todo eso. E inclusive los perfiles de suelo para saber el tipo de suelo con que me voy a encontrar y prever sobre todo la excavación y sus costos que se adecúen al tipo de suelo. ¿Está bien? En relación con las escalas a la cual se deben elaborar los planos, se tiene que, en primer lugar, los planos a escala 1 en 2500 se utilizan para mostrar el detalle necesario a nivel de anteproyecto. O sea, es un plano
donde tiene una escala de 2500, o sea, se van a ver pequeñitas las cosas, pero me permite tener una visión general de todo el área de cobertura. Ahora, cuando existan muchas estructuras subterráneas, como las que vimos, electricidad, gas, agua, etcétera, teléfono, las mismas se deben representar en planos confeccionados a escala 1 en 500 o menores. O sea, ya aumento el tamaño del plano para poder detallar profundidad que se encuentra, ubicación, etcétera, para que el constructor tome en cuenta esas instalaciones subterráneas. Tercero, en los perfiles longitudinales deberán señalarse las cotas de los ejes de las calles a distancias de 15 metros y en los puntos donde se produzcan cambios bruscos de pendiente. ¿Qué puede pasar? Que yo tenga un cambio brusco de pendiente y no me caiga dentro de los 15 metros, del punto que le corresponde a los 15, me caiga intermedio. Entonces le digo, en ese cambio brusco de pendiente, adicionalmente me tomas la cota. Porque ahí obligatoriamente tenemos que colocar una cámara de inspección. El cuarto cuarto plano que nosotros debemos elaborar es el plano de curvas de nivel. Cuando estén disponibles, deberán representarse en separaciones de 0,5 metros o menor. O sea, ¿qué significa este 0,5 o menor? Que el espaciamiento entre curvas de nivel sea como máximo de 50 centímetros, cada 0,5 metros. Ahora, lo ideal, como hoy en día tenemos el auto de slam, le solicitaremos cada 10 o cada 20 metros. Yo siempre lo solicito en curvas de 10 y de 20 centímetros, perdón. ¿Por qué? Porque eso me da más información del área de cobertura. Quinto, necesitamos los planos que se deben utilizar para informes de planificación. Se deben preparar a escala 1 en 10.000 a 1 en 20.000. Bueno, miren, si ustedes se dan cuenta, estos planos ya son muy pequeños. En la escala me va a dar un plano muy pequeño porque es muy grande la escala. Entonces, estos son los planos que normalmente toda oficina, como nosotros vamos a construir nuestra red de alcantarillado en espacio público, porque es por el eje de las calles, entonces las oficinas de planificación física, ellos te deben pedir una copia del proyecto que tú estás o terminas de elaborar. ¿Por qué? Porque si eso ocurre, por ejemplo, ya para cuando vayan a hacer, por decirle una cosa, el agua potable, ya está la información del alcantarillado, curvas de nivel, planimetría, etcétera, y entonces la persona que vaya a hacer el proyecto no tiene por qué repetir esa información, el cálculo de esa información. ¿Está bien? Vamos a ver algunas consideraciones básicas que debemos tener en cuenta en el proyecto de una red de alcantarillado. El proyecto de una red de alcantarillado nos va a implicar, en primer lugar, a la estimación de los caudales de agua residual que vamos a emplear en el diseño. O sea, nosotros vamos a tener que estimar el caudal de origen domiciliar, comercial, industrial, institucional, los caudales de conexiones erradas y los caudales de infiltración. Entonces, hacer el proyecto significa que nosotros hagamos la estimación de todos esos caudales de agua que vamos a emplear en el diseño. Segundo, la selección de la fórmula que vamos a utilizar para el dimensionamiento. Aquí ya se las adelanto, la fórmula que nosotros vamos a utilizar es la fórmula de Manning. Es la fórmula de Manning. ¿Está bien? Entonces, la ecuación de Manning. En tercer lugar, la selección de los materiales y el tamaño mínimo de las alcantarillas. Bueno, en relación con el tamaño mínimo ya sabemos que vamos a diseñar el sistema
convencional simplificado y que el tamaño mínimo que nosotros debemos colocar en las alcantarillas es 150 milímetros, 6 pulgadas. Y en relación con los materiales, bueno, ya vamos a aprender en próximas unidades, creo que es la próxima, ya vamos a aprender los materiales más usados en redes de alcantarillado y en qué condiciones se deben utilizar cada uno de esos materiales. ¿Está bien? Cuarto, a la selección de las velocidades mínima y máxima en las alcantarillas. Esta selección de las velocidades mínima y máxima vienen dados por recomendaciones de la normativa boliviana en vigencia para alcantarillado. ¿Está claro? Donde me dice que la velocidad mínima en una red de alcantarillado es 0,6 metros por segundo, o que es la velocidad de autolimpieza, y que la velocidad máxima en una red por seguridad no debe ser nunca mayor a 5 metros por segundo, o sea, menor o igual que 5 metros por segundo. Quinto, a la evaluación de las pendientes mínima y máxima a utilizar en las alcantarillas. En relación con las pendientes, ¿qué podemos decir? La pendiente mínima va a ser aquella que me haga cumplir con la fuerza atractiva mínima. Ya vamos a aprender eso aquí en este curso. Y la pendiente máxima es la que no exceda, la que me garantice una velocidad que no exceda los 5 metros por segundo de la velocidad máxima recomendada, que también lo vamos a aprender acá. Sexto, la evaluación del cumplimiento de la fuerza atractiva. Como ya nosotros vimos en la clase anterior, el sistema que nosotros vamos a utilizar es el sistema simplificado, cuyo diseño se basa, en vez de que, como en el convencional, que era la velocidad máxima, en el sistema simplificado, el diseño se basa en la fuerza atractiva mínima. Y esa fuerza atractiva mínima es la que me garantiza que al menos el 90% de los sólidos que ingresen a la red lleguen a su destino final, que sería la planta de tratamiento de agua residual. Entonces nosotros debemos chequear que se cumpla en todos los tramos de la red el valor mínimo de fuerza atractiva, que ya vamos a ver que tiene que ser mayor o igual a 0,10 kilogramos por centímetro cuadrado. Como séptimo, la evaluación de los trazados y soluciones alternativas. Aquí hay algo que es importante. Cuando nosotros vamos a diseñar un alcantarillado, nosotros no solo debemos quedarnos con un solo trazado. Lo que normalmente se recomienda se haga, y bueno, yo lo practico así, es que uno coge e imprime 2 o 3 planos planimétricos en planta. Y a partir de ahí estudia 3 alternativas diferentes de trazado. Al final, ¿cuál va a ser el trazado con el que me voy a quedar? Con el que menos longitud de tubería me demanda. ¿Está claro? Por otro lado, la evaluación del empleo de alcantarillas con trazados curvos. Vamos a ver que hoy en día ya no se utilizan los trazados curvos en las alcantarillas, sino que se hace la misma curvatura con tramos rectos hasta lograr la curvatura adecuada. ¿Está bien? Por otro lado, a la selección de las instalaciones complementarias adecuadas. Vamos a ver y vamos a estudiar durante el curso que existen diferentes instalaciones complementarias. ¿Qué se conoce como una instalación complementaria? Una instalación complementaria es aquella que no tiene nada que ver con las tuberías. Por ejemplo, las cámaras de inspección, la ventilación, los puentes canales, los sifones invertidos, las estaciones elevadoras de agua, etc. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo nosotros seleccionamos esas instalaciones complementarias? En cada proyecto va a ser diferente. Va a depender de las condiciones topográficas y específicas del lugar donde vamos a hacer nuestro diseño de la red de alcantarillado sanitario. Décimo, el estudio de la necesidad de ventilación en las alcantarillas. Miren,
la mejor ventilación que puede tener una red de alcantarillado es la ventilación individual que tiene cada edificación. Aquí Zaguapá está teniendo muchos problemas con su alcantarillado porque lamentablemente hace muy poco que se viene que algunos profesionales vienen trabajando el problema de la ventilación. O sea, aquí si ustedes se dan cuenta, la ventilación de un baño no es más que poner ahí un extractor y que cuando usted abre se sale el extractor y saca los olores. No, la ventilación tiene que ser una prolongación de la tubería de desagüe hasta por encima del nivel de la azotea, de manera que se pueda ventilar a la atmósfera. Y como las acometidas las acometidas domiciliarias me conectan las alcantarillas con la ventilación de los domicilios, entonces cada ventilación de cada edificación se me convierte en una ventilación de la red de alcantarillado. Como les decía, Zaguapá tiene serios problemas con la ventilación, por lo que se ha visto obligada, en caso de que no exista una buena ventilación domiciliar, a colocar lo que se conoce con el nombre de chimeneas de ventilación, que no es más que prolongar la red hasta un punto alejado del hábitat de donde están los domicilios, donde están las personas, y ventilar a la atmósfera en la red de alcantarillado. Una red que no se ventile no le va a durar nada. ¿Por qué? Porque en el interior de la red se forma un gas que se conoce como el sulfuro de hidrógeno. Y ese gas es altamente corrosivo y erosivo. Y entonces me va a ir destruyendo todo lo que es, excepto el PVC, el resto de los materiales, los carcome y los destruye hasta abrirles huecos. Y entonces esos huecos son las posibles fugas que pueden tener y el hundimiento de los pavimentos que ustedes han visto aquí, por ejemplo, en el túnel de Percy Fernández, que se llama Percy Fernández, en el Cuarto Anillo se hundió una vagoneta. También aquí frente a la caja petrolera se hundió otro carro producto de fugas en las alcantarillas por perforación generalmente del sulfuro de hidrógeno. Entonces es importantísimo la ventilación de las alcantarillas. Y por último, la evaluación de las profundidades máximas y mínimas de instalación de los conductos. Aquí estas profundidades máximas y mínimas de instalación de los conductos, estas profundidades me las da la norma boliviana en vigencia. Y me dice que la mínima profundidad a la que se debe encontrar una alcantarilla es de 1 metro. Y la máxima profundidad a la que se debe encontrar una alcantarilla es hasta los 6 metros. En caso de que me siguiera enterrando a más de 6 metros, tengo que colocar lo que se conoce como una estación elevadora de agua residual. Para ahí con una bomba volver otra vez a descargar el agua en una cámara que se ubique a la mínima profundidad, que es de 1 metro, para seguir su recorrido por gravedad. Entonces eso es lo que teníamos previsto para el día de hoy. Como ustedes pueden ver, la información que se necesita es muy amplia y que yo les recomiendo que en caso de no tenerla o disponer de toda, mejor ni se metan a hacer una alcantarillado. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque no les va a funcionar. ¿Hay ejemplo de eso? Sí. ¿En Bolivia? Sí. ¿En Santa Cruz? Sí. En el Torno. En el Torno, un proyectista, haciendo uso omiso de la información, se atrevió a diseñar una red de alcantarillado y cuando la puso a funcionar, el agua corría para cualquier lado menos para donde tenía que ir, que eran las lagunas de tratamiento. Entonces tuvieron que hacer un nuevo proyecto y volver a ejecutar, y lógicamente así fue que funcionó. Entonces fíjense si es importante el conocimiento de toda esta información básica. ¿Está bien? Bueno, entonces si tienen alguna pregunta, como siempre, estoy dispuesto a contestarse. ¿Está claro?
Cualquier consulta que tengan, vamos a para abrir el chat que creo que tienen aquí. Guarachi, micrófono, si se escucha. Dice, primero, ¿por qué se genera el sulfuro de hidrógeno? ¿Existen alguna zona donde se genera en específico? ¿El clima incluye o influye, debe ser o algo así? Sí. A ver, el sulfuro de hidrógeno, en primer lugar, ¿qué es lo que lleva una red de alcantarillado? Lleva materia orgánica que se descompone, no es que se puede. Lleva materia orgánica que se descompone, como por ejemplo restos de comida, las heces fecales, etc. La descomposición de esta materia orgánica se descompone en gases, alcoholes, etc. Pero cuando se descompone en gas, que es lo primero que se descompone, la primera transformación que sufre, ese gas, como la tubería trabaja parcialmente llena, entonces ese gas va a parar a la parte donde no hay agua, al porcentaje de tubería donde no hay agua, que es la parte superior del tubo. Una red de alcantarillado se diseña para un tirante máximo dentro de una alcantarilla que alcance como máximo el 75% del diámetro, lo cual queda como mínimo un 25% que no es cubierto por agua. Entonces, cuando la materia orgánica se descompone, este gas pasa en forma de burbuja hasta la superficie y ahí cuando explota la burbuja, ahí ese gas, que es el sulfuro de hidrógeno, se empieza a acumular en esa zona que no hay agua. Perdón. Cuando se acumula en esa zona que no hay agua, si usted no tiene una buena ventilación para que lo evacúe rápidamente a la atmósfera, si él se quedara en el interior de las tuberías, empieza a carcomerla y a corroerla hasta que las destruye, le perfora orificio y por ahí entonces ya es una fuente de fuga de agua, asentamiento del terreno, y es lo que le explicaba que ha ocurrido de que se asienta el pavimento y se hunden las movilidades. ¿Está bien? Ahora, en la temperatura influye. O sea, se descompone, la materia orgánica se descompone más rápido en climas cálidos que en climas fríos. ¿Está claro? Entonces, en climas cálidos como Santa Cruz, la materia orgánica se descompone muy rápido y se genera de manera muy acelerada este gas que es el sulfuro de hidrógeno. ¿Está claro? Entonces creo que le haya quedado clara la respuesta, ¿no? Al que me lo hizo, que es Joel, ¿no? Bueno, dice, aparte de este gas tóxico, el cual es el sulfuro de hidrógeno, existen otros gases que puedan ser tan tóxicos como este: el metano, el anhídrido sulfuroso y el anhídrido carbónico. Pero el más dañino de todo, el más perjudicial, es el sulfuro de hidrógeno. ¿Por qué es el más perjudicial el sulfuro de hidrógeno? Porque el sulfuro de hidrógeno, cuando está en grandes concentraciones dentro de la tubería y un operario ingresa e inhala ese gas, si está hasta las 500 partes por millones en concentración, puede perder el conocimiento automáticamente que inhala ese gas. Si está en concentraciones mayores a los 700 partes por millones, puede morir por asfixia instantáneamente el operario. No sé si ustedes se recuerdan, hace unos 2 años atrás, Aguapá estaba haciendo un mantenimiento a unas alcantarillas y 2 hermanos estaban haciendo el trabajo e ingresaron a la alcantarilla y los dos murieron. Los dos murieron por asfixia. ¿Por qué? Por inhalar el sulfuro de hidrógeno. Además, el metano y el sulfuro de hidrógeno son gases que son combustibles. Y cuando usted, por ejemplo, está en grandes concentraciones,
y usted tira, por decirle, un cigarrillo y se cuela para el alcantarillado, peor un fósforo, puede explotar la red. Eso ocurrió en México, hubo una explosión de la red y hubo un montón de muertos, porque no se dice hubieron, sino hubo un montón de muertos. ¿Está claro? Bueno, es más conveniente colocar la alcantarilla por encima del nivel máximo de crecido o por debajo. Lo ideal es por encima. ¿Por qué? Porque por encima es inspeccionable y es más fácil de acceder a un mantenimiento, una limpieza, etc. Pero no siempre las condiciones topográficas y la cota con que nos manejamos nos permite irnos por encima, pero es mejor. Disculpe, ¿cuánto abarca la chimenea de ventilación? Es decir, ¿a cuántos domicilios se podría decir que descargan esos olores o manzanas? Una chimenea de ventilación se coloca con un diámetro, se coloca sectorizadas en el área de cobertura. Cuando hay muy mala ventilación en los domicilios, se coloca sectorizada con una prolongación de la tubería hasta un lugar que no sea muy habitable, y se saca la chimenea con un diámetro como mínimo igual a la mitad del diámetro de la tubería que es prolongado, y la altura se eleva por encima de la cota de techo más alto de la zona donde voy a descargar esos gases. ¿Está bien? Hacia la atmósfera, correcto, sí. Se descargan hacia la atmósfera. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Bueno, sí. En su diapositiva, ¿no ven? En la parte de trabajos de campo, en el punto 8, Ajá. usted dice que para hacerse sondeos y obtención de muestras en intervalos es de 15 metros. Y aquí en el libro está 1.5. No, 15, arréglenlo en el libro. No, imagínense, cada 1.5 lo que sale es carísimo. Perdón, pongan 15 metros, arréglenlo en el libro. Ya, Ahí gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, amigo. Disculpe, yo tenía la misma duda sobre los sondeos. Entonces, longitudinalmente se deben realizar cada 15 metros. Correcto. Y las profundidades 1,5 de muestreo, 1,5 metros y cada cambio de tipo de suelo. Correcto. Así. Ok, gracias. Usted nos enseñará a diseñar chimeneas de ventilación. La chimenea de ventilación es lo que les estoy hablando. Cuando lleguemos a la ventilación vamos a hablar de ello. El diámetro es la mitad del tubo que yo prolongo y la altura de la chimenea. Vamos a suponer que yo prolongo un tubo de 10 pulgadas. La chimenea de ventilación tiene que tener, coloco una T y como mínimo debe tener un diámetro bueno, 5 pulgadas no hay, sería 4 pulgadas como mínimo o 6. La mitad del diámetro. Y la altura, veo la altura más alta que tiene el nivel de techo de las casas más cercanas y yo la tengo que colocar 2 metros por encima de ese nivel. Eso sería. Pero lo vamos a ver cuando veamos la parte de ventilación. ¿Alguna otra duda que tengan? ¿No hay duda? Bueno, si no hay más dudas, entonces nos vemos el próximo miércoles con la otra clase. Recuérdense que viene la unidad 4, después viene la 5 y tomamos el primer parcial. ¿Está bien? Para que vayan estudiando y no lo dejen para lo último. Bueno, como siempre, les deseo... Sí, Joel. Disculpe, con respecto a la definición de la fuerza atractiva, creo que con la resistencia del líquido, ¿no? Hacia el... La fuerza atractiva. La fuerza atractiva. Si usted tiene un sólido flotando, ¿qué cosa es la fuerza atractiva? Es la fuerza tangencial que ejerce el agua que lo arrastra. Esa es la definición de fuerza atractiva. Es la fuerza tangencial que genera el líquido sobre el sólido en circulación que hace que éste sea arrastrado. ¿Me entendiste?
Sí, gracias, doctor. Por eso se le llama fuerza atractiva o fuerza tangencial. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, le deseo una feliz tarde noche y cuídense. Cuídense que todavía estamos en riesgo. ¿Está bien? Bueno, nos vemos el miércoles. Hasta luego, doctor. Hasta luego, que estén bien. Cuídense.